Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom. Vamos ahora a llevar a cabo nuestro último estudio del libro de Éxodo, de Shemot. Y en este estudio vamos a incluir a dos parashot que llevan por título Vayakel y Pekudei, que se encuentran en Éxodo 35, capítulo del 1 hasta el 38, versículo 20. Y por lo que hace a la otra es de Éxodo 38, 21 hasta el final del libro, 40, 38. Y en este año se estudian estas parashot juntas, porque como tiene 2 meses, y en esos últimos se juntan estas dos parashot. Quiero aquí, antes de iniciarlas, que para ubicarnos rápidamente en el orden cronológico de los capítulos, vemos que en la parashá anterior se encuentra el acontecimiento del becerro de oro, y quizás cronológicamente dirán es que es el becerro de oro, y luego dicen que derivado del becerro de oro Moshe se salió del campamento y ubicó la tienda de reunión afuera del campamento. Y entonces ahorita vamos a empezar a leer cómo se empezó a crear la tienda del campamento. Entonces diría uno, ¿qué pasa ahí? ¿Existía otra tienda? ¿Se creó antes o después se creó? ¿O cómo fue la situación? Aquí la cuestión está en que muchas veces la Torá no establece de forma cronológica los acontecimientos. A veces los precisa después o antes, ¿sí? Como por ejemplo alguna vez comentábamos en la parashá de Yetro, que primero comienza Moshe a dar los mandamientos, y primero llega Jetro con Moisés, su suegro de Moisés llega con Moisés, y dice, sí, yo ya escuché y voy a obedecer y también me uno al pueblo de Israel. Pero después empieza a leer los 10 mandamientos. ¿Cómo está eso, no? Entonces, cronológicamente algunos comentan que primero se dieron los 10 mandamientos, las ordenanzas, y luego ya después Yetro escuchó y dijo, sí, yo voy a seguir eso, ¿no? Porque cómo entonces se entendería que lo escuchó. Y de igual de esta forma, aquí la cuestión está en que Moshe desciende del Sinaí, los 40 días del monte Sinaí, hacen el becerro de oro, se enoja Moisés, rompe las tablas, eliminan al becerro de oro, y ya después de eso hacen el tabernáculo de reunión, donde ahorita nos vamos a ubicar. Hacen el tabernáculo de reunión, y ya al último, como consecuencia de ello, del pecado del becerro de oro, Moisés se sale de las tribus, del campamento, y saca el tabernáculo de reunión, y ya después aboga por el pueblo de Israel, y Dios perdona al pueblo de Israel y dice que tu presencia va a seguir yendo con ellos. Así sería el orden cronológico. Lo quiero hacer porque quizás usted leerá, ¿no?, cómo fue que fue el becerro de oro y luego sucedieron esas cosas. Pero bueno, esta es una regla exegética que se conoce como Mukdab Umeujar, que quiere decir que lo anticipado y lo postergado, en el sentido de que hay algunos elementos en la Torah que aparecen señalados antes, pero tienen que postergarse, y viceversa. Hay otros eventos que son postergados, pero tienen que ser considerados anteriores, ¿no? No hay antes ni después de la Torah, lo cual no va a alterar la coherencia de la misma, ni el valor de su texto. Y a nosotros nos corresponde estudiar la Torah y decir, bueno, por lógica, correspondería entonces que va primero esto y después el siguiente episodio, ¿no? Porque ya muchos en esta situación decían que inclusive fue un segundo tabernáculo y que hubo un primer tabernáculo. No. Siempre hubo un tabernáculo y ese fue el que se creó, y desde esa forma tenemos que partir de la interpretación. Y pues bueno, vamos a ya entrar de lleno al capítulo 35 de Éxodo, que dice así. Los primeros versículos dicen, Vayakel Moshe et kal Adat Bene Israel.
En español dice, reunió Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Así empieza esta parashá con esta palabra, Vayakel, que es congregó Moisés, reunió Moisés. De esa palabra Vayakel deriva la palabra Cajal, que es reunir, congregar, ¿verdad? Dice, congregó Moisés, Vayakel, a toda, y válgase la redundancia, acá la redundancia, acá nuevamente vuelve a decir en español, a toda la congregación, ¿no? Dice, congregó Moisés a toda la congregación. No, aquí la palabra hebrea no es congregación, aquí la palabra hebrea es edá, ¿sí? Y edá no quiere decir asamblea, es asamblea, o más bien quiere decir es un grupo de 10 personas, ¿no? O 2 familias de 10 personas. Esa es una edad. Entonces, lo que en el fondo congregó Moisés no fue a individuos, sino congregó a grupos familiares, asambleas y equipos de 10 personas, ¿sí? Aquí lo que quiere decir en el fondo es la capacidad de trabajo integrado en equipo. Se refiere a que reunió equipos, ¿sí? Y es en ese contexto que debe entenderse esta parashá. Los congregó para hacer equipos. ¿Y equipos para qué? Pues para hacer uno de los trabajos más sublimes de lo que nos habla la Torá, hacer el tabernáculo, ¿sí? En la parashá anterior, quizás también se nombró acerca de Bezalel y a Joliab, pero ese nombramiento, esa alusión que se hace a esas 2 personas, se realiza cuando está Moshe arriba y está recibiendo las instrucciones, ¿sí? Vas a convocar específicamente a Bezalel y a Joliab, a personas sabias, para que realicen los trabajos del templo, y así van a hacer, y de esta forma. Y nuevamente, al parecer aquí se vuelve a repetir todo, pero no. Aquí lo que va a suceder es que ya van a poner manos a la obra. Entonces se reúne a este tipo de 10 personas para que lleven a cabo. Aquí se remarca el trabajo en equipo, conforme al orden que iba a precisar en los siguientes capítulos, ¿no? Ya en el 36 dice, van a hacer, al tabernáculo lo van a cubrir de tal forma, le van a poner tales pieles, el tabernáculo que va a tener, qué utensilios va a tener, van a ordenarlo con el arca, el incienso, la menorá, la mesa, el altar, y va a ser de tales materiales. Y luego más adelante lo va a recubrir de unas tablas de acacia, y esas tablas de acacia las van a recubrir de oro. Bueno, todo eso, ¿no? Todo eso explica. Dice, y estas son las cosas que ordenó Hashem para hacerlas. Y dice, durante 6 días será labor, mas el 7º será para ustedes santo, un día completo descanso para Hashem. Todo lo que él haga en él labor morirá. No prenderán fuego donde quiera que habitasen en el día del Shabbat, ¿sí? Dice, uno diría que, ¿cómo es que en estas parashot que hablan acerca de cómo van a construir el templo, mencionan al Shabbat? ¿Por qué lo mencionan al Shabbat? ¿No? Al final voy a dar una conclusión de esta mezcla de parashat con el Shabbat. Y aquí hacen mención del Shabbat porque dentro de todo, a pesar de todo el trabajo que era santo, el pueblo de Israel tenía que tener un descanso, tenía que cesar. A pesar del trabajo que eran los trabajos más santos, porque estaba haciendo para un lugar santo, el lugar más santo, Dios estableció este Shabbat. Y aquí viene una parte en la que dice dice una prohibición que les da en el Shabbat, y dice, será completo descanso para Hashem, todo el que haga en él labor morirá. Dice, no prenderán fuego.
no prenderán fuego. En otras versiones dice, no arderán fuego. Y quiero acá detenerme un ratito, porque ha habido múltiples interpretaciones con respecto a esta frase, tanto, sobre todo en el mundo ultraortodoxo judío, como incluso también en algunas congregaciones en las cuales yo asistí, congregaciones evangélicas, protestantes, que hablan acerca de las que, sobre todo de las que guardan el sábado, ¿no? Quiero referirme primero, bueno, en el caso de las congregaciones evangélicas, yo recuerdo que aquí era una parte en la que decían que nosotros en sábado no deberíamos, al guardar el sábado, no deberíamos cocinar el sábado, que de hecho debíamos dejar preparada la comida del sábado para que al otro día no se cocinara ni se quemara, entonces tenían prácticamente que comer frío el sábado. Así era la prohibición. Dice, yo recuerdo a los pastores, ¿no? Los más conservadores. Ya después evolucionando, pues ya se perdió esa costumbre, pero así decían los pastores, no deben preparar comida en sábado. Y vamos al mundo ultraortodoxo judío. Ellos antes de cada viernes, dejan prendidas sus luces en sus casas, porque para ellos lo importante no es lo importante es que no es que estuviera encendida la luz, sino que en el sábado no llevan a cabo la chispa que crea el fuego. O sea, en este caso incluso hasta la luz, ¿no? No debían ni siquiera, podían dejar sus estufas prendidas, ¿no? Con el piloto. Y muchos dicen, y como comentan, que precisamente el piloto que llevan las actuales cocinas lo inventaron los judíos, precisamente para eso, para que previeran que hubiera fuego antes de que empezara el día sábado, ¿no? El Shabbat. Y bueno, hay un sinnúmero de interpretaciones que hacen, ¿no? Incluso en el Shabbat los ultraortodoxos dicen, no prendan la luz, no lleven monedas en su bolsa, no caminen más kilómetros, ¿no? Más pasos que los permitidos en Shabbat. Todas son prohibiciones, ¿no? Y sobre todo en específico del fuego. Pero ¿cuál es el sentido correcto de no arder fuego? No se está refiriendo a encender fuego con el fogón o vela, no se está refiriendo a esto. Porque esto es vamos a meternos un poquito sin profundizar tanto. Esta frase, lo taberu esh, en hebreo, lo taberu esh, es una frase que es una construcción gramatical que no posee complemento directo, como si se fuese referido al acto de encender fuego. Porque si tuviera el complemento directo en hebreo, vamos a ser un poquito más técnicos, diría lo taberu et haesh, ¿sí? Et haesh, no encender fuego, no encender con el fuego, ¿no? Et haesh, pero no, sino que es un instrumento, una frase instrumental, y debe leerse con pausa, porque así está es muy técnico el documento, ahí en las especificaciones de en las escrituras hebreas, se debe leer lo taberu esh, una pausita, lo taberu esh. Y cuando lleva una pausita, lleva una cuestión también gramatical, explican que cuando lleva la pausita omite una preposición que es ve, y entonces sería lo taberu ve esh, o sea, no vas a consumir no quemarás con fuego ninguno de los asentamientos en Shabbat. Y esto quiere decir, más que nada, se está dirigiendo a que no consumir con fuego no es para que es para el consumo humano. Es decir, lo que no consumir con fuego no es para el consumo personal diario, exacto, sino más bien dicho se ocupa para el negocio o para el comercio. O sea, no van a quemar el fuego para comerciar en Shabbat, ¿no? A eso se refiere esa prohibición. ¿Por qué? Porque si lo ocupáramos, como dicen los ultraortodoxos, que ni siquiera comer en caliente en sábado, pues ellos mismos se están contradiciendo con una regla que existe en Pesaj,
que dice que el primer día de Pesaj y el último día de Pesaj, de los 7 días que se compone, esta fiesta dice que ciertamente en esta festividad, tanto en el primero como en el séptimo, va a ser un Shabbat, ¿no? Shabbatón. Y dice que en estos días, ciertamente lo que toda persona hubiere de comer, esto solamente será hecho para vosotros, ¿sí? Solamente para lo que utilicen para comer, esto va a ser permitido. Ya lo demás, si tienen un encargo de negocio para vender, no, ya se está utilizando el fuego para comerciar. No, porque inclusive la misma Torah dice, uno puede prepararse su comida en sábado, ¿sí? Pero para consumo personal. Pero bueno, después de esto, también esto va de la mano con que en Shabbat uno diría, pues entonces lo permitido en Shabbat es también visitar enfermos, visitar los encarcelados, hacer el bien en Shabbat. ¿Sí? Un rabino ultra ortodoxo diría, oiga, voy a ir a visitar a un enfermo. No puedes hacerlo porque no puedes ni siquiera salir en Shabbat. No puedes hacer nada, ni prender la luz, ni cargar monedas, nada. Entonces llegan a ser muy estrictos en su halajá, en sus reglas. Eso ya no viene en la Torah. Pero bueno, después de este pequeño recordatorio de Shabbat, ahora sí viene lo que nos dice en Éxodo 35:4, dice, y dijo Moshe a toda la congregación, y vuelvo a repetir, no se refiere a individuos, sino dijo Moshe a todas las edad, es decir, a todos los grupos de 10 personas. ¿Por qué? Porque los iba a dedicar específicamente en equipo, iba a hacer trabajo en equipo, remarcando el trabajo en equipo. Dice, tomen de ustedes una porción para Hashem, igual aquí una trumá, no es cualquier porción, no es cualquier recurso que tuvieran, sino una ofrenda elevada, lo más preciado, lo más caro que ellos tuvieran. ¿Para qué? Para Hashem. Todo que ha ordenado Hashem, diciéndoles, tomen ustedes una porción para Hashem, todo aquel que lo motive a su corazón, la traerá como regalo para Hashem, oro, plata y cobre, lana, turquesa, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tajash, madera de acacia, aceite para la luminaria, especias para el aceite de unción y el incienso aromático, piedras de shoham, es decir, de engastes, piedras de ónice, de shoham, piedras para engastes, para el efod y el pectoral, ¿sí? Acá quiere decir, lo traigan de corazón. ¿Qué quiere decir? Tú porque eres rico tienes que traer tanto, y tú también, porque ustedes pobres, no. Tenía que salir del corazón. No había ningún parámetro y no era positivo. Si querían, lo podían llevar. Tenía que ser voluntario y de corazón. Todo eso tenían que hacer. Ahora sí, como lo comentaba anteriormente, en el monte dijo tales y tales son las especificaciones, pero aquí ya lo iban a llevar a cabo, ya iban a poner manos a la obra, ¿sí? Y dice, y toda persona de corazón sabio entre ustedes vendrá y saldrá y hará todo lo que he ordenado. Persona de corazón sabio, ¿sí? En algunas, una persona de corazón sabio. Bueno, voy a continuar y lo comento después. El tabernáculo, su tienda y su cubierta, sus ganchos, sus tablas, todo lo que iba a llevar a cabo, no todo lo del tabernáculo. Y dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de ante la presencia de Moshe. Vino todo hombre cuyo corazón lo inspiró, y todo aquel cuyo espíritu lo motivó, trajo la porción de Hashem para el trabajo de la tienda de reunión, para toda su labor y para las vestimentas sagradas. Vinieron los hombres con las mujeres, y todo aquel cuyo corazón lo motivó, trajo brazaletes, aros de nariz, arillos, adornos para el cuerpo, toda clase de adornos, etc. Aquí el comentario que me gustaría hacer es que
todo lo que hagamos para la obra del Eterno, en ese momento era el tabernáculo, pero hoy la obra del Eterno se continúa haciendo. Todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos, hermanas, no debemos decir, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, tengo que apoyar para esto. No, que no se sienta como una obligación. Que, como lo dice Colosenses, todo lo que hacéis, hacerlo de corazón como para el Señor. Y pues máxima cuando es para la obra, dar de corazón alegre, dar de forma voluntaria y de corazón. Vamos a ahora ubicarnos en el versículo 30 del capítulo 35, que dice así: dijo Moshe a los hijos de Israel, vean, ha proclamado Hashem el nombre de Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Lo llenó de espíritu divino, de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento, y con saber sobre toda artesanía, para tejer diseños, trabajar con oro, plata y cobre, y para cortar piedras de engaste y para grabar madera, para hacer toda artesanía con diseños. Y le dio la capacidad de enseñar a él y a Joliaf, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Él los llenó a ambos de corazón sabio para hacer todo arte de grabador, de tejedor, de diseños y de bordador, con lana turquesa, púrpura y carmesí, y lino, y de tejedor, artesanos de toda artesanía y de confección de diseños. Amén. Y aquí lo que quiero destacar es que aquí hay dos personajes, Bezalel y Aholiab. Y a ellos son los que los reinó con el Ruach de Elohim en tres aspectos principales: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y en esos tres puntos nos vamos a detener. Sabiduría en hebreo viene de jajam, que quiere decir dominar, gobernar. ¿Qué? Gobernar tus propios pensamientos, instintos y emociones. Radica en someter tus propios pensamientos e instintos a la voluntad divina. ¿Sí? Aquí yo cuando estaba leyendo esto, me recordé mucho acerca de que muchos cabalistas refieren a la Jogma como la Sefirot, la esfera que reúne varias, ya hacen una serie de interpretación. El verdadero sentido que le debemos de tener a esta palabra en hebreo, Jogma, no es como los cabalistas, sino más bien, aquí el Eterno llenó a Bezalel del Ruach HaKodesh, del Ruach de Dios, de Elohim, con estos aspectos. ¿Para qué? Para saber dominar sus propios instintos y gustos. ¿Para qué? Para que hiciera lo que no para que hiciese lo que le hubiera parecido, o lo que en su persona ello estimaba correcto. Es decir, bien pudo llegar su esposa de Bezalel y digo, ay, ¿cómo púrpura? No, púrpura no combina con carmesí, ni con azul. A ver, ponle amarillo. No. Si el Eterno nos dice, debemos de llevar a cabo esto y así debe ser llevado a cabo. ¿Sí? Y máxime en esta obra que era de arte, ¿no? Aquí no puso a cualquier artista de que los artistas son esos muy dados a que la inspiración artística y ellos les surge de su persona. Yo creo que fue así, no. Eso aquí lo remarca muy bien porque dice que Jokmah, la sabiduría, consiste en obedecer la voluntad divina por encima de lo que a ti te parezca o de lo que tú quieras o de tu gusto. Muchas veces por nuestro gusto hacemos las cosas. Es que a mí me gusta más, a veces si el culto es evangelístico, no, a mí me gusta más este himno que habla acerca de alabanza, porque me gusta más este himno. No, si un culto va a ser de evangelismo, pues vamos a poner cantos de evangelismo, no lo que nos guste más o el canto que nos guste más, sino de pedirle a Dios que nos vaya guiando conforme lo que va a ser su voluntad. Tebuná, aquí en el pasaje dice que lo llenó con sabiduría, con
inteligencia, ¿verdad? Inteligencia. Y aquí debe entenderse la inteligencia como la lógica o el método con el que se hacen las cosas, ¿sí? Vemos como en Éxodo 40, ya más adelante lo vamos a leer, dice, ya después de que está todo hecho, dice el Eterno, van a empezar a meter primero el arca, y luego del arca la mesa, y el candelero, la mesa, luego el altar, así va de lo más importante hacia afuera, ¿verdad? Todo lleva su lógica. El Eterno precisó un orden para poner las cosas, un método para desarmar el tabernáculo. Ponga primero esto, ponga primero aquello, bajo un estricto y detallado orden en el que no se permite el cambiarlo. Y de igual forma en el Evangelio vemos eso, ¿no? Hay métodos, hay lógicas con las cuales se lleva a cabo la voluntad divina. Hay una parte en la que habla acerca del Evangelio de cómo llevar a cabo el procedimiento de cuando una persona es rebelde. Dice, cuando una persona es rebelde así, tráela primero, ¿verdad? Platica con él y con 2 testigos, ¿verdad? Si persiste, bueno, entonces tráela con toda la congregación y habla con ellas. Y si aún persiste, bueno, ahora sí ya expúlsala, ¿no? No dice al revés, ¿no? Primero ya expulsa y luego ya después habla con él a solas. No. Hay un procedimiento, hay un orden, hay una lógica que Dios nos va diciendo, ¿sí? Y es conforme también lo que nos dice su voluntad, para seguir su voluntad. Y por último dice, y también de conocimiento, ¿sí? Conocimiento no lo debemos aquí entender como el conjunto de información, que les meten un montón de información, de cómo llevar a cabo el tabernáculo, no. Conocimiento es como lo conocemos, como el conjunto de información, habilidades y saberes aprendidos por el ser humano a través de la experiencia, la razón y el estudio. Este tipo de conocimiento no se refiere en esta parte de la Torah, que iban a ser iban a ser llenos del conocimiento, de información, no. Más bien dicho, se refiere a aquella capacidad para comprender con precisión lo que el Eterno quiere hacer. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Estar enterado del saber hacer. Tenerlo implica un vínculo íntimo con Dios. O sea, y es lo que te capacita para que con minucia o detalle realices la voluntad divina. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo vas a saber qué es lo que Dios quiere? Pues conociendo a Dios, teniendo ese conocimiento de Dios. Por eso se usa para hablar del conocimiento también cuando un hombre con su esposa, ¿sí? Dice la palabra en Génesis, y Adán conoció a Eva, y no solamente en conocer del aspecto íntimo, sexual, sino que uno sabe, como esposo, o debería saber, más bien dicho, a detalle cómo llegarle, cómo hablarle, ¿verdad? Cómo tratarla, cómo tratar a su esposa. Eso es conocimiento. Saber sus gustos, qué le entristece, qué le enoja, qué le hace feliz, con quién le gusta estar. Saber al detalle con precisión cada aspecto de su ser, incluso enfrentar con ella las situaciones complicadas, difíciles, incómodas, todo ello. En eso conlleva el conocimiento, ¿sí? Conocer a Dios. Y aquí nosotros cuando llevamos a cabo lo que a veces no entiendo, cómo es que muchos hermanos, y sí quiero decir, muchos hermanos carismáticos, no entiendo cómo es que ellos piensan que a Dios les gusta un culto estruendoso con gritos y con sonidos altisonantes, cuando Dios es un Dios reverente, es un Dios de orden, es un Dios que guarda las formas, ¿sí? Cuando yo lo que quiero comprender eso, ¿no? A Dios le gusta el orden, a Dios le gusta que todo se haga, dice, alábeme con inteligencia, dice, alabar a Dios con inteligencia, ¿sí? Y eso se utiliza igual en la obra, el documento. Para llevar a cabo la obra de Dios debemos de tener conocimiento de Dios, cómo es que Dios le gustan las cosas, cuál es su voluntad.
para realizar diseños conforme a la voluntad divina, hacer diseños nuevos, auténticos, originales. Por eso los llenó de sabiduría, de conocimiento y de lógica el corazón de estas personas, para que no se dejaran influenciar por sus propias ideas, ¿sí? Y para que mantengamos claro lo que el Eterno nos ordenó hacer. Porque todo lo que tenía que ver implicaba, en el tabernáculo, implicaba la expresión de la deidad, la expresión de la santidad, o sea, todo lo que uno tenía que ver cuando fuera a ver el tabernáculo. Ah, sí, así es como Dios lo dijo, porque, sobre todo porque dice al final vamos a leer como dice, que acabó Dios haciendo todo esto, y tal como Dios se lo ordenó a Moisés que lo hiciera, ¿no? ¿Cuánto tiempo se llevó a cabo la construcción del templo? Si tomamos en cuenta que los hijos de Israel salieron en el primer mes, el 15 de Nisan, y el tercero estuvieron en el monte Sinaí, según Éxodo 19, y según Éxodo 40:20 dice que lo hicieron, el tabernáculo será levantado, o sea, no lo dice en presente, fue levantado en futuro, en pasado, sino lo dice en futuro, dice, lo vas a levantar el día primero del mes primero. Entonces, si hacemos cuentas, si del tercer mes hasta el primer mes, entonces más o menos aproximadamente fueron 9 meses que se construyó el tabernáculo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo. Aquí terminó el doceavo, y en el primer mes, el primer día, ya tenía que estar construido, ¿sí? Y Bezalel es el que ejercía el control de calidad sobre todo lo que nos habla acerca de los utensilios del templo en el capítulo de Éxodo 37, en el altar del holocausto, en la fuente de bronce, en el atrio, en las cortinas, en los utensilios del altar, las tenazas, los tazones, como nos dice en Éxodo 38. En Éxodo 36 nos habla acerca de las cortinas que rodeaban el tabernáculo, que de tal a tal, del norte había 20, en el sur había otras 20, en el este eran 8, y en otro 8 tablas de madera de acacia que servían de oro, y que las tablas de acacia de oro tenían basamentos de plata. Y en el versículo 35 nos habla, además de eso, nos habla acerca de las vestiduras de los sacerdotes, cómo iban a ser confeccionadas, todos esos diseños, nos dice todo, en Éxodo 36:8 dice, todo Jajam Lev, todo sabio de corazón, todo, es decir, toda aquella persona del Eterno la llenó con Jumá, Temuná y Da'at. Podemos resumir que por cuanto a Bezalel, él se iba a encargar de hacer todo lo que tenía oro, ¿sí? Y en cuanto a Joliab, en general, él va a ser encargado de todos los tejidos, porque se va a hacer el tejido de forma tal, ¿sí? Todo aquel que esté destinado al servicio de la obra del Eterno debe estar dedicado, debidamente capacitado, ser creyentes, tener sabiduría divina, ¿sí? ¿Por qué lo recalco esto? Porque no solamente eran en ese entonces en el tabernáculo, también yo creo que estos principios deben aplicarse en nuestras congregaciones. No podemos poner a cualquier neófito, a cualquier persona ajena a nuestra doctrina, a llevar a cabo, liderar un grupo de hombres o de mujeres o de alabanza. Imagínense que una persona ponga una alabanza que no corresponde a la que nosotros creamos, que se ponga a poner alabanzas ajenas, incluso de otras denominaciones, ¿sí? Ahí hay un comentarista que dice que Paul Washer, que es un conocido predicador, decía, todo director de alabanza debe ser teólogo, y no es que tuviera un título, sino que debe saber interpretar las escrituras, debe saber lo que se está cantando, que no vaya en contra de la doctrina. Alguna vez en una congregación pusieron a cantar un estribillo que decía, Espíritu de Dios, llena mi vida, ven Espíritu de Dios, ven, lléname, Espíritu de Dios. Digo, caray, le estamos cantando al Espíritu como una tercera persona, y nosotros no somos trinitarios, y la iglesia feliz cantando ese canto. No, tenemos que ser cuidadosos en lo que
en la obra del Eterno. Por eso nos dice, debemos estar debidamente capacitados, ser creyentes y pedirle su sabiduría divina para no hacer lo que a nosotros nos parezca, no, sino como esto que está hecho, este programa es conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que debemos de tener cuidado. Yo creo que esa es una de las cosas que en esta parashá de Vayakhel podemos sacar de enseñanza. La otra parashá rápidamente, Pikudei. Pikudei empieza en el capítulo, después de todo lo que nos habla acerca del capítulo 35, los 36, 37, de cómo se llevó a cabo el arca, cómo introdujeron los utensilios, el altar, cómo se ubicó el altar al norte, todo eso. En el capítulo 38, versículo 21, nos habla acerca de, inicia esta parasha, la última parasha de este libro de Éxodo, Pekudei. Y Pekudei dice, estos son los recuentos del tabernáculo. ¿Sí? Estos son los recuentos. Y también se puede traducir como, estos son los encargos del tabernáculo. El encargo. No tanto como cuenta, sino el encargo. Y en realidad nos está diciendo aquí, en este último parashá, un balance financiero. Y vamos a asombrarnos de lo que pasa en este balance financiero, de los encargos de cada una de las personas a las cuales el Eterno dio que este trabajo se realizara. Y aquí es muy bonito porque aquí es cuando el pueblo de Israel, si en Génesis pudimos ver a un Dios creador, que era el que iniciaba toda su creación, y él era el único que la creaba. Ahora el Eterno sigue creando, pero ahora nos invita a nosotros, su pueblo, para que seamos parte de su obra. Eso es hermoso. Dice, por eso se dice los encargos, más que cuentas, los encargos que el Eterno nos dio a cada uno de nosotros para llevar a cabo su obra. ¿Sí? Y nos dice así, el tabernáculo del testimonio, que fueron registradas a instancia de Moshe. La labor de los levitas estuvo bajo la autoridad de Itamar, hijo de Aarón el Cohen. Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que le había ordenado Hashem a Moshe. Y con él estaba Joliab, hijo de Ahisamar, de la tribu de Dan, grabador, tejedor y bordador con lana turquesa, púrpura y carmesí y con lino. Todo el oro usado para toda la obra sagrada, el oro que había sido ofrendado, fue 29 talentos y 730 shekels, de shekel sacro. La plata del censo de la congregación fue de 100 talentos y 1775 shekel, de shekel sacro. Una beca per cápita, medio shekel del shekel sacro. De parte de todos los que pasaron ante los censos. De parte de todos los que pasaron ante los censistas de 20 años en adelante, lo que dio un cómputo de 603.550. Fueron los 100 talentos de plata para fundir en crisol los zócalos del santuario y los zócalos del velo. 100 zócalos por 100 talentos, a talento por zócalo, y para 1775 hizo ganchos para las columnas, cubrió su parte superior y las unió. El cobre ofrendado fue de 70 talentos y 2.400 shekel. Hizo con él mismo los zócalos de las entradas de la tienda de reunión, el altar de cobre, la malla de cobre, de este poseía, y todos los objetos del altar, los zócalos del patio de derredor, los zócalos de la entrada del patio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del patio alrededor. Esos fueron hechos de cobre, las estacas. Vamos a hacer cuentas rápidamente. De oro, dice que fueron 29 talentos y 730 shekel. 29, cada talento equivalía a 3.000 shekel. Si fueron 29 talentos por 3.000, nos da
y luego el shekel, un shekel equivale a 19.2 gramos de plata, gramos de oro o de plata. Entonces, vamos a hacer cuenta, si son 730, 29 talentos, nos da por, multiplicados por 3000, multiplicados por 19.2 gramos, no vamos a hacer tantas bolas, en realidad sale más 770 shekels, da el total de 1684.41 kilogramos, es decir, 1.6 toneladas de oro. 1.6 toneladas de oro, yo busqué en internet. ¿Cuánto cuesta un kilo de oro en México? Un kilo de oro, según el Banco de México, que la información que conocí ahora, 26 de mayo de 2026, va de 2.800.000 a 2.960.000 pesos. Un kilo de oro. Entonces podemos, lo multiplicamos, 1.684.41 kilos de oro por lo que cuesta un kilo de oro en México, nos da el total de 4.985.853.600 pesos. Plata, de plata fueron 100 talentos y 1.775 shekels. En total fueron 301.775 shekels por 19.2 gramos que vale un shekel, nos da 5.794.080, ¿sí? Entre 1000, para que veamos cuánto sale en kilogramos, 5.794 kilos de plata, o sea, 5 toneladas 794.000 kilos de plata, 5 toneladas, casi un poquito más de 5 toneladas y media. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto está el kilo de plata en México? ¿Cuánto se evalúa en 2026? Un kilo de plata cuesta 47,000 pesos. Si un kilo de plata lo multiplicamos por 5.794 kilos, nos da 272.321.760 pesos de plata. Cobre. De cobre, para las estacas y todo lo que acabamos de leer, las basas de afuera de la tienda, dice que fueron 70 talentos y 2.400 shekel de plata, que dan un total de 212.400 shekel por 19.2 gramos, nos da el total de 4.078 kilogramos, 4 toneladas de cobre. Ahora, en México, un kilo de cobre nos cuesta, el más caro, 160 pesos. Un kilo de cobre. Un kilo de cobre, 160 pesos por 4.078 kilogramos, nos da el total de 652.480 pesos. Si todo esto lo sumamos, 4.985 millones de pesos de oro, más 272,000 y pico de plata, millones de pesos en plata, más 662,000, nos da 5.227.840 pesos, 5.258 millones de pesos. Ahora vamos en dólares, entre 20 pesos que está el dólar, ¿no? ¿Cuántos serían dólares? 249,000 millones de dólares. 240 mil millones de dólares. 240 millones de dólares, perdón. 249 millones de dólares. 250 millones de dólares. Sí, 250 para cerrados. Esto fue todo lo que usaron el oro valuado hoy.
¿sí? Y bueno, aquí quiero, ¿qué podemos sacar con estas cuentas que nos hablan de Pekudei? ¿O qué podemos extraer de esto? En Pekudei se hace un recuento exacto de todos los materiales usados. Nada quedó sin registrar, nada. Y es que todo el Eterno, todo, ¿ves? Al principio dijimos que todos llegaron de corazón, ¿verdad? De corazón. Entregaron su oro, su plata, su cobre. Muchos también de corazón entregaron telas de tejones. A muchas mujeres se dedicaron también a bordar, a trabajar. De todo lo hicieron de corazón. Los hombres también se dedicaron a confeccionar, a cortar la madera. Todo el trabajo que se hizo fue de corazón y todo quedó registrado. Nada se le escapó al Eterno. Entonces uno diría, bueno, ¿y qué caso tiene tener tanto? Hace rato me preguntaba a mi papá, ¿y todo eso dónde quedó? No, pues fue saqueado cuando los babilonios se llevaron por primera vez en el exilio a los israelitas. Fue saqueado todo ese oro, todo, pero todo quedó registrado. ¿Por qué quedó registrado? Porque esto nos enseña que en el servicio que hacemos para la obra del Eterno, cada detalle cuenta. Dios no ignora ningún esfuerzo, ni el más pequeño. Todo lo tiene, todos los encargos los tiene bien recordados. Incluso si a veces uno dice, híjole, es que yo trabajo ahí en la iglesia y no se valora mi esfuerzo. No te preocupes, hermano, hermana. Hashem sí lo toma en cuenta. Sí lo toma en cuenta. Salud. Rayakel nos enseña la unidad en el propósito a través de los grupos, ¿no? Y Pekudei nos enseña la acción y la responsabilidad de la obra en el Eterno. Cada que el pueblo se une, cada acción cuenta y cada día puede comenzar de nuevo mediante la presencia de Hashem que vuelve a habitar en nosotros, ¿sí? Dios quiere que trabajemos en su obra. ¿Para qué? Para que habite, igual si ya no en un tabernáculo, pero ahora va a habitar ya en nuestros corazones, ¿sí? Porque dice, ustedes son templo del Espíritu y ya Hashem habita en nosotros. Amen. Y así como en Pekudei hubo un Shabbat en medio, también cada Shabbat nosotros hace que renovemos nuestra relación con Hashem para el servicio de la obra, ¿sí? Y nada de lo que hagamos en la obra del Eterno, nada va a ser olvidado por Él. Él siempre nos va a dar nuestra recompensa. Quisiera finalizar los últimos versículos del capítulo 40 de Éxodo, que dice así: cubrió la nube, versículo 33, emplazó el patio alrededor del tabernáculo y del altar, y emplazó el dosel de la entrada del patio, y de esa manera completó Moshe la obra. Cubrió la nube la tienda de reunión, y la gloria de Hashem llenó el tabernáculo. No podía Moshe entrar a la tierra de reunión, porque reposaba la nube sobre la misma, y la gloria de Hashem llenó el tabernáculo. Cuando se elevaba la nube del tabernáculo, iniciaban la marcha los hijos de Israel en todas sus travesías. Mas si la nube no se elevaba, no iniciaba la marcha sino hasta el día en el que se elevaba, pues la nube de Hashem se posaba sobre el tabernáculo de día, y había fuego de noche sobre el mismo, ante los ojos de toda la casa de Israel en todas sus travesías. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, con eso terminamos hermanos, terminamos este estudio de Shemot. Y quiero recordar una bonita costumbre que hace el pueblo de Israel cada vez que concluye cada uno de los 5 libros de la Torá, que acostumbra a toda la congregación seguida del lector proclamar lo siguiente. No sé si recuerdan, hermanos, hermanas, esa frase que dice: Hazak, Hazak, Benit Hasek. Hazak, Hazak, Benit Hasek. Sé fuerte y que nos fortalezca. No sé si lo podemos decir. Me dice así:
Hazak, Benit, Hasek. Sé fuerte y que nos fortalezcamos cada vez que estudiamos aquí la Torah, cada Shabbat, y ahorita que estamos estudiando la Parashá. Que el Eterno nos fortalezca en nuestra vida espiritual y que Él dé bendición a nuestras vidas y edificación. Amén. Amén.